bien, hablamos del principio de acuerdo del gobierno con los laboratorios para congelar los precios de los medicamentos al 7 de enero con una estructura retroactiva de precios al 1 de noviembre. Es lo que se está manejando en esta instancia. Siempre se habla en potenciales. Se habría arreglado esta situación. La ministra de Salud y el secretario de Comercio Interior mantuvieron un acuerdo también con las cámaras para reimpulsar la prescripción de medicamentos por nombre genérico y se ha conformado una mesa de trabajo permanente para continuar analizando el tema. Marina. Bueno, ¿y de cuánto aumentaron los medicamentos? ¿Están a tono con la inflación? ¿Hay aumentos desmedidos? ¿Cómo reciben esta noticia? No desde la industria, sino desde, bueno, el Colegio de Farmacéuticos. Le damos la bienvenida a Georgina Giraldi, quien es vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba. Ya la estamos viendo. Georgina, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Un gusto, un placer saludarla. El dato también que teníamos a esta hora es respecto al aumento de los medicamentos, un 68% en este año, Georgina. Con respecto a eso tenemos que hablar de marcas. ¿Por qué? Porque el promedio de la mayoría de los medicamentos acompañó a la inflación, salvo algunas marcas que tuvieron 50, 60, 68% de aumento. Entonces, algunas aumentaron hasta ese porcentaje. Vale acá dar el ejemplo, por ejemplo, de un tratamiento para el hipotiroidismo. La marca de esa levotiroxina de un laboratorio sale 3.900 pesos. Y otra marca también de un laboratorio ético, y después acá tenemos que ver sobre laboratorios éticos y genéricos, sale 1.900, o sea, 2.000 pesos de diferencia entre dos marcas de algo que su contenido es exactamente el mismo. Entonces, lo que sí rescatamos de este inicio de acuerdo con respecto a los precios es que se genere esta mesa de trabajo para ver qué pasa con los precios de los medicamentos de esas marcas que aumentaron mucho más que los otros y que eso da como la sensación de que todos tuvieron aumento por encima de la inflación y sin embargo la fueron acompañando. O sea que le dan el visto bueno a la posibilidad de acordar, de congelar los precios desde el sector farmacéutico. No, rescatamos lo de la mesa de trabajo. El tema es que congelar los precios al único sector que afecta es a las farmacias pequeñas. ¿Por qué? Congelando los precios a los laboratorios no les afecta en nada porque ellos ya tienen sus márgenes calculados y por 2 meses no les hace gran incidencia. Son ellos los que deciden los precios. A la población, quien no puede acceder ahora a un medicamento, la semana que viene tampoco va a poder acceder al medicamento, sino se busca la forma de hacer que esa persona, por ejemplo, lo sustituya por algún genérico o buscarle cobertura de alguna obra social porque perdió su trabajo y se quedó sin cobertura. Hay que ver esta situación en su generalidad y lo que nos parece es que se corta por el hilo más delgado. La economía de esa farmacia pequeña, que si se le congelan estos 2 meses los ingresos y todos sus costos fijos siguen aumentando al nivel inflacionario, la va a afectar delicadamente. Y es eso lo que nosotros estábamos reclamando desde el inicio cuando se hablaba del congelamiento de precios. Y bueno, aparentemente es eso lo que pretenden. Los precios, retrotraerlos al 1 de noviembre, mantenerlos así hasta el 7 de enero. Eso va a afectar a las farmacias. No creemos que dé una solución de fondo al problema, porque en realidad hay necesidad de congelarlos porque hay una situación inflacionaria y hay una situación de la población en su complicación para acceder al medicamento. Van a afectar a muchas farmacias pequeñas. ¿Y qué pasa después en ese mes de enero y de ahí en adelante? Por eso esta mesa de trabajo está muy buena, porque es la primera vez que se va a encarar de manera general qué pasa con el medicamento. Pero esta medida nos parece apresurada y que no pensó en esa situación de las farmacias. O que los laboratorios ayuden a las farmacias con estos puntos que se van a perder
de ingreso, que son entre un 6 y un 12% en 2 meses. Entonces, que los laboratorios de verdad pongan su parte y ayuden a estas farmacias y de verdad este acuerdo sea para beneficio de la gente. Claro, sí, no para beneficio de unos pocos. Y también en la educación, Georgina, del usuario, del consumidor, de utilizar medicamentos genéricos. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque entre los medicamentos de laboratorios de primeras marcas ya hay diferencias de precios. Pero si los comparamos aparte con los medicamentos genéricos, la diferencia de precio es mayor todavía. Entonces, siempre consulten, si no pueden adquirir un medicamento, cuál es del mismo principio activo y misma dosis la otra marca que sea más económica. Lo que pasa es que los más recetados son los de marca y los caros. Y por ahí es cuestión de salud. Entonces, la persona se apega a esa marca y tiene miedo de que si compra algo que es más barato sea de menos calidad, y nada que ver. Todos los medicamentos que hay en Argentina son eficientes, son efectivos y son seguros y están probados. Es muy evidente cuando nosotros hacemos sugerencia de cambio de marca para un medicamento antihipertensivo. Es muy fácil darse cuenta si da resultado o no. Y entonces ahí tenemos un ahorro de 40, 50, 60%, nada más que por cambiar de marca, y la enfermedad crónica se controla perfectamente bien. Es muy importante, Georgina, insistir en esta cuestión, ¿no?, de la difusión y el conocimiento de lo que son los medicamentos genéricos, que hace mucho tiempo que existen y que están como a la sombra de la publicidad, del lobby, por qué no decirlo, bueno, de todo lo que tiene que ver con las grandes marcas y las grandes firmas, pero son efectivos y existen. Le quería consultar si ustedes observan que a partir de la suba de precios, algunas personas tuvieron que interrumpir tratamientos, se tuvieron que privar de comprar ese medicamento. Ustedes que son como termómetro social ahí en la farmacia. Eso pasó hace 2 años. En estos meses se han hecho muchas sustituciones y si vemos las estadísticas, la cantidad de unidades dispensadas se mantiene estable. El año pasado fue un poquito complicado y hace 2 años mucho peor. Entonces ahí estamos viendo que las personas sí acceden a sus tratamientos, pero la cantidad, si vemos en el porcentaje de medicamentos genéricos que dispensamos, es del 9% del total. Entonces, el resto, el 91% de los medicamentos que se venden son de primeras marcas y marcas caras. Sí. Hay otro tema, Georgina, que tiene que ver con la pérdida de los precios de referencia en el mercado, ¿no?, respecto a los valores que se pagan los medicamentos. Con esta mesa de trabajo se va a intentar poner marcos regulatorios para tener medianamente una información referencial del valor de los medicamentos, ¿no? Exacto, eso se hizo en una época también, establecer precios de referencia. Entonces se hacía un precio promedio sobre mismo principio activo, misma dosis, misma cantidad de unidades entre todas las marcas existentes. Entonces se establecía cuál era el precio promedio y las obras sociales cubrían mayor porcentaje de los que eran más económicos. Es una fórmula también un poco complicada, pero esto lleva a lo que decíamos recién, a saber de verdad cuánto cuesta el medicamento y por qué algunos laboratorios lo pueden ofrecer a un precio accesible y por qué otros lo tienen a precios elevados, y al final no podemos englobar a todos los medicamentos en que son caros, sino que, ¿qué prefieren? ¿Que el médico le recete el de 3.900 pesos o que el de 1.900 pesos sea totalmente efectivo para ese hipotiroidismo y tenga un incremento acorde a la inflación? Entonces ahí tenemos que ver todas esas cosas. Claro, conductas abusivas de algunas firmas, que esa sería la cuestión de fondo, ¿no? Para tratar de contener y controlar los precios, ¿no? Que las grandes firmas y las grandes compañías que tienen monopolizado, casi monopolizado el mercado, bueno, se comporten como se tienen que comportar. Lo que ustedes están reclamando tiene que ver con una solución más de fondo, Georgina. Así es, y nos
alertó muchísimo el comentario de la industria, que dijeron que les permitieran algo así como la libre competencia. No, son herramientas terapéuticas. Es para garantizar el derecho a la salud de los pacientes. Entonces, no es regla libre del mercado quién tiene más para hacer promoción y quién puede convencer más para que se consuma su marca. No es así. Entonces, bueno, esta mesa de trabajo esperamos que de verdad vaya a la cuestión de fondo y de verdad se ponga negro sobre blanco en qué pasa con los medicamentos. Claro. Sí, en estas discusiones esenciales. Pensaba, digo, se filtran un montón de cuestiones que tienen que ver con el aspecto verdadero del negocio, claro, de los medicamentos, ¿no? En estos acuerdos y negociaciones se filtran este tipo de informaciones que tienen que ver con el verdadero negocio que buscan algunos laboratorios, ¿no? Sí, y la cuestión está que remarca Georgina, hay bienes como el agua, por ejemplo, que son considerados esenciales y no pueden quedar liberados a las leyes del mercado, oferta y demanda, tiene que tener una protección estatal. Y los laboratorios lo saben, el Estado puede protegerlos o puede obligarlos porque, bueno, por la importancia del producto que manejan. Georgina Giraldi, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable con Telediario Federal. Gracias a ustedes. Muy amable, hasta luego.